Continuando con la lección, vamos a ver ahora dos formas para poder calcular la edad de una persona desde su fecha de nacimiento hasta el día de hoy o hasta el día que ustedes quieran compararlo. En este caso, la fecha con la que la voy a comparar es la siguiente: día 10, mes 6 del 2023, y estas son las fechas de nacimiento de las personas. En realidad hay dos formas, una que es con fórmula que viene integrada en Excel y otra va a ser calculándolo manualmente. La primera forma va a ser con la función si fecha. ¿Cómo así? Vemos que si coloco igual si fecha, se abre paréntesis, en Excel no nos muestra como el indicativo o el paso a paso de cómo trabajar la fórmula. Y esto viene siendo porque en Excel la función si fecha lo tiene como una función oculta. No sé si en otras versiones quizás tenga la explicación paso a paso de cómo trabajarla, pero en Excel 365 no nos muestra el paso a paso. La función, como les comenté, se llama si fecha y esta nos sirve para poder trabajar las edades, ya sea en días, en meses o en años. Vamos a ver si fecha y ahora debemos colocar la fecha de nacimiento, el cual va a ser la siguiente. Colocamos punto y coma y ahora debemos colocar la fecha a comparar o la fecha reciente para poder calcular desde el día que nació hasta la fecha que vamos a comparar. En este caso, como les comenté, lo compararé con la fecha que se encuentra en la parte superior y lo voy a fijar con F4 para que al momento de correr la fórmula no se me corra la celda de la fecha superior. Colocamos punto y coma y ahora entre doble comillas colocamos ya sea la D, la M o la Y, el cual significa días, meses y años. Entonces, dependiendo de lo que quiera uno calcular la fecha de nacimiento con la fecha actual, ya sea en días, ya sea en meses o ya sea en años. Voy a probar primero con la Y, el cual es year, y son años, entre doble comillas, y ahora cierro paréntesis. Al final doy enter y vemos que me calcula la edad de la persona desde 1989 hasta esta fecha. Si esto lo corremos hasta el último dato, nos muestra automáticamente la fecha de la persona. Ahora, como les comenté anteriormente, si la Y la cambiamos, por ejemplo, por una M, enter, me muestra cuántos meses ha transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta la siguiente fecha en la parte superior. Y esto lo corremos hasta el último dato y nos muestra cada uno de los meses que ha transcurrido. Igualmente, como les comenté anteriormente, en vez de la M coloco la D, enter, me muestra cuántos días ha transcurrido desde que nació la persona hasta el día de hoy o hasta el día que vamos a compararlo. Igualmente lo corro hasta el último dato y nos aparecen todos los días de cada una de las personas. La siguiente forma de poder calcular la edad va a ser con cálculos matemáticos, o sea, no vamos a utilizar una fórmula como tal que venga integrada en Excel. La forma puede ser la siguiente: igual se abre paréntesis y colocamos, por ejemplo, la fecha de hoy o la fecha con que vamos a compararlo menos la fecha de nacimiento. Cerramos paréntesis y colocamos dividido entre 365, el cual es el número de días que se encuentra en un año. Normalmente en mi caso lo hago en 365.25 para tener en cuenta los días bisiestos. Entonces presionamos Enter y vemos que me calcula la edad de la persona teniendo en cuenta los decimales. Sabemos que si tiene 33.98 es porque ya casi va a cumplir los 40 años, pero aún no los ha cumplido. Recordemos que debemos fijar la fecha con la que vamos a comparar o la fecha de hoy para que al correr la fórmula no nos aparezca ningún error. Lo presionamos con F4 para que quede fijo, damos Enter y ahora vamos a correr la fórmula. Corremos hasta el último dato y nos aparecen cada una de las edades. Esto podemos reducir la cantidad de cero que hay o la cantidad de decimales de la siguiente forma. Pero vemos que si lo reducimos mucho nos aparece 34 años y la persona aún no tiene los 34. Podemos dejar, por ejemplo, dos decimales y sabemos que está próximo a cumplir los 34 años. Comparémoslo con el si fecha. En si fecha, en vez de D, cambiémoslo nuevamente a los años y vamos a correr hasta el último dato y vemos que cada uno de los datos nos da igual. La diferencia es que en si fecha te va a dar exactamente el número sin redondearlo. ¿Cómo así? Vemos que acá nos muestra 33.39 y acá solamente nos muestra 33. Si esto lo corro a más decimales, vemos que no me muestra el punto 99. Entonces la fórmula si fecha te va a mostrar la edad que tiene exactamente la persona hasta ese día. Como les comenté antes, también podemos reemplazar este valor que se encuentra acá por la fórmula hoy, abrimos paréntesis y cerramos y damos enter y vemos que nos da el mismo dato. Igualmente lo podemos correr hasta el último y nos da exactamente igual.
Y en cálculo también se puede hacer lo mismo. En vez de colocar la fecha en alguna celda diferente, se puede colocar hoy, abrimos paréntesis y cerramos y damos enter. Y vemos que si lo corremos al último nos va a dar los mismos datos y ya no sería necesaria colocar una fecha en una celda cualquiera. De esta forma se pueden calcular las edades de las personas, ya sean días, meses, años o por cálculos matemáticos de una forma fácil. Siendo así, nos vemos en la próxima lección.